se llevó a cabo, pues, ya con posterioridad la construcción de nuevos edificios. Tenéis que pensar que no solo pues, se vinieron abajo los dos famosos rascacielos, sino que también construcciones aledañas se vieron pues, sumamente afectadas. El World Trade Center no se trataba simplemente de los edificios, sino, digamos, de un conjunto que era, pues, digamos, el emblema por excelencia de, del centro de negocios que constituye la isla de Manhattan, la parte, digamos, más destacada y conocida de la ciudad de Nueva York. Bueno, de cara al exterior, ahí veis la imagen del edificio, que de todas maneras, pues en Norteamérica, pues causó una evidente polémica en su momento por los sobrecostes de la obra, así que ya veis que no dejaba de ser algo, pues nada novedoso en la trayectoria del arquitecto. Bueno, ahora sí. Fuera de estas cuestiones, pues nos encontramos con este aspecto no tan distinto de lo que hemos visto en la estación del tren de alta velocidad francés en Lyon, en la cual pues literalmente pues, nos encontramos una suerte de forma de pájaro sometido a la estación en los accesos al edificio. Aparentemente nos puede parecer una construcción menor, como si fuera una especie de boca de metro o la entrada a una estación de trenes de cercanías. Y sin embargo, pues el espacio que nos vamos a encontrar en el interior, y pese a ser una obra que se emplaza en el subsuelo, pues curiosamente no solo es un espacio muy amplio, sino además, evidentemente, diáfano, donde nos vamos a encontrar también con espacios para diferentes usos, como una suerte de galería comercial, aunque de todos modos dentro de un espacio interior. Bueno, las exposiciones universales permiten a los arquitectos llevar a cabo proyectos donde, digamos, avanzan precisamente los caminos, los derroteros, por donde piensan que debería de ir la arquitectura. En el pasado, pues, se podría tomar pues, como ejemplo el pabellón alemán en la Exposición Universal de Barcelona, ya por 1928, 1929, no recuerdo ahora bien. O el pabellón español que diseñó Josep Lluís Sert para la Exposición Universal de París en 1937. Bueno, Calatrava ya realizó un pabellón para la Exposición Universal de Sevilla, el pabellón de Kuwait. Para la del año 2021, la de Dubái, se va a encargar de realizar el pabellón de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo aspecto es este.
Bueno, ahí ya podéis comprobar pues, cómo vuelve a utilizar elementos móviles que permiten, de todos modos, pues, cubrir o dejar al descubierto los ventanales del edificio como si fuera literalmente una suerte de flor de enorme tamaño, y donde, pues curiosamente, pues, va a emplear una forma de rosetón en la parte superior a modo de lucernario, que en cierto modo pues, viene a ser un guiño pues, a los elementos decorativos del mundo islámico en su obra, pues una referencia, digamos, muy sutil y de carácter historicista. Bueno, Calatrava va a seguir diseñando puentes y uno de los últimos que ha venido a completar pues se encuentra también en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas. Se trata del puente de Margaret McDermott, un puente de gran capacidad, como podéis ver. Cuenta con varios carriles de circulación en ambos sentidos, también pues, con espacio para peatones y ciclistas, teniendo que salvar pues, este desnivel que tenéis ahí visible. Luego también pues, viene a estar presente pues, esa forma de arco, en este caso rebajado, pero con una forma parabólica, del cual pues, pende el correspondiente cableado, es decir, esa forma de peineta, digamos, pues también tan característica de sus diseños. Bueno, y por último, curiosamente, una iglesia. La iglesia ortodoxa de San Nicolás, en Nueva York. Aunque vemos que hay elementos pues, reconocibles de la arquitectura más actual, como el empleo de una iluminación desde el interior que permite también pues, relacionar el interior con el exterior del edificio y viceversa, y ese color, digamos, blanco tan característico suyo en el exterior, pues curiosamente pues, va a recurrir a las formas propias de las iglesias bizantinas, es decir, va a pensar en un edificio que se cubre con una cúpula, con un espacio centralizado, y donde van a estar presentes pues, estas formas que nos pueden recordar pues, a los grandes pilares que sostienen este tipo de cubiertas, a las torres que tienen las iglesias, siendo pues digamos un ejemplo pues, muy curioso dentro de la obra del arquitecto valenciano. Bueno, la obra más destacada de Calatrava es la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Bueno, ya habíamos visto cómo 1992 había sido un año clave en la trayectoria de Santiago Calatrava, pero ya en 1991 va a recibir, digamos, pues su primer gran encargo, si entendemos este como un proyecto con un presupuesto elevadísimo, y no ya solamente un edificio, sino un conjunto en un espacio urbano muy determinado. Bueno, pues hay que tener en cuenta, y esto ya lo había estado explicando en clase, el propio emplazamiento que tiene el conjunto. Se encuentra en el lugar donde estaba el antiguo cauce del río Turia, ya prácticamente en la desembocadura al mar. Ya pues con anterioridad, en los años 80, pues se piensa cómo ganar ese espacio a la ciudad. Ya había hablado del proyecto anterior de Ricardo Bofill, pero de todos modos, a finales de los años 80 se piensa también en construir edificios para un uso sociocultural. Digamos que la ciudad de las artes y de las ciencias
va cogiendo forma y aunque hay un cambio en el ayuntamiento, es decir, aunque la idea del mismo correspondía al ayuntamiento del Partido Socialista en los años 80, con el cambio de década, la alcaldía pasará a ser ocupada por el Partido Popular y el proyecto, digamos, que gana un notable impulso. Ya digamos es cuando se elabora el proyecto que da origen a los edificios que conocemos en la actualidad. Aunque de todas maneras hay que tener en consideración una cosa, y es que Calatrava tenía pensado realizar otras construcciones que finalmente no se han llevado a cabo. Por un lado, la construcción de las llamadas Torres de Calatrava, la construcción de rascacielos. Y por otro lado, la construcción de una torre de telecomunicaciones, algo pues como lo que hemos visto anteriormente en Montjuïc, en Barcelona. Bien, pues tanto una cosa como la otra no se llevaron a cabo. El proyecto pues finalmente se dio por concluido en el año 2005, 14 años antes de que se empezara con las obras, aunque de todos modos en 1998 fue cuando tuvo lugar la inauguración del conjunto. Bueno, ¿cuáles serían los edificios que nos vamos a encontrar? Bueno, pues, cómo no, va a haber un puente. El puente de la Sub de Oro, que viene, digamos, pues a constituir una suerte de barrera dentro del mismo. También nos vamos a encontrar con una pasarela llamado umbráculo, que al mismo tiempo también cumple la función de parking de dicho lugar. Bueno, esta también, el que seguramente sea el edificio más visitado dentro de los que se encuentran allí, el oceanográfico. Junto al umbráculo va a haber dos edificios destacados: el Museo de las Ciencias, por un lado, y luego por otro lado el hemisferio. A un extremo y a otro va a haber otros dos edificios. Por un lado, el ágora, ideado como un espacio de uso polivalente, y luego el Palacio de las Artes Reina Sofía. Bueno, ahí tenéis unas imágenes de la construcción de los edificios, ya más concretamente, pues este es el Palacio de las Artes. Ahí al fondo lo que veis es el umbráculo. Bueno, el diseño pues viene de todos modos
a corresponder a elementos, digamos, muy reconocibles en los edificios de Calatrava, que vienen a aunar, digamos, esa concepción propia de las obras de sus obras de ingeniería con una estética maquinista y futurista, incluyendo también elementos móviles, pero también con una concepción de los edificios como si fueran construcciones de un tamaño colosal, de ahí que las construcciones se asemejen en parte, también incluso en el diseño de sus plantas y alzados, a organismos propios del mar y del océano, es decir, organismos marinos, podrían ser peces, podrían ser crustáceos, eso también pues, los propios esqueletos y espinas de los mismos, haciendo referencia pues también al propio entorno de la zona, al propio mar Mediterráneo. Evidentemente otra vez nos vamos a encontrar pues, con el empleo del color blanco en estas construcciones, que de todos modos pues, también hacen referencia pues, justamente a la estética de las pinturas de Joaquín Sorolla, con ese blanco digamos pues, tan presente en sus pinturas. Bueno, aquí tenéis un plano del mismo. A un extremo pues, estaría el oceanográfico y el ágora, mientras que en el contrario nos vamos a encontrar con el Palacio de las Artes. Ya en esta sección intermedia es donde nos vamos a encontrar con el hemisférico, el Museo de las Ciencias y el Umbra. Aquí tenéis de todos modos pues, una vista aérea del mismo, donde se puede reconocer el Palacio de las Artes, el hemisférico, el Museo de las Ciencias, el umbráculo. Aquí al fondo estaría el oceanográfico y también el ágora. Mientras que esto que veis aquí correspondería al puente de Asur del Oro. Bueno, el puente de Asur del Oro pues viene de todas maneras también a ser como una especie de reloj, de elemento separador entre unos edificios y otros, aunque otra vez nos vamos a encontrar con esos soportes inclinados, del cual pende el cableado que sostiene el correspondiente tablero del puente, con un sistema de todos modos semirrígido, y donde además pues, podéis ver pues, literalmente pues, cómo se juega con los efectos de perspectiva, el propio aspecto del puente según el punto de vista que tengamos, como nos puede parecer curvado por un lado, pero un mismo elemento también recto visto desde otro. No ya tanto, digamos, por los efectos de deformación óptica, por el empleo de las lentes de las cámaras fotográficas. Bien, el umbráculo es diseñado con una galería cubierta, con una bóveda con arcos parabólicos y una estructura de metal y de vidrio, pero también con un espacio ajardinado, que por cierto también pues, ya por la noche se convierte pues, en un espacio destinado al ocio nocturno. Pero de todas maneras pues, hay que tener en cuenta de que también se permite pues, el tránsito de personas y es un espacio también ideado para ser utilizado como parque. La recepción de visitantes que llegan en autobuses pues, tiene lugar allí. Bueno, el oceanográfico pues cuenta con una parte bajo la superficie donde están los tanques de agua, donde están las especies marinas que se encuentran allí, pero de todas maneras, haciendo referencia, pues nos encontramos con estas formas caprichosas de metal, hormigón y vidrio, que en cierto modo pues parecen como surgir del agua, como si fueran peces que literalmente pues están asomando la boca o están asomando los ojos
tratando, digamos, de ver qué es lo que pasa en el exterior. Acerca del ágora, pues ya os había mencionado que es ideado como un espacio de uso polivalente, pero de todas maneras, pues teniendo en cuenta que también iba a contar pues, con una cubierta móvil, pues esta, si no recuerdo mal, pues acabó teniendo fallos mecánicos y por su empleo defectuoso, pues la cubierta móvil al final se ha convertido en una cubierta inmóvil. Aunque se ha ampliado el espacio para diferentes usos, como veis en esa imagen con un partido de tenis, pues actualmente es la sede de la Fundación CaixaForum en Valencia, donde tienen lugar pues, exposiciones de carácter temporal. Y donde se va a cubrir pues, este espacio, digamos, pues, con una forma pues, más bien parabólica, como si estuviéramos, digamos, en el interior de una enorme concha. El Museo de las Ciencias, Príncipe Felipe, aunque bueno, yo no sé si le habrán cambiado el nombre, lo han actualizado, ahora pues, podría ser Princesa Leonor. Bueno, el caso es que aquí ya nos encontramos con una estética pues más bien maquinista, pero que de todos modos pues, nos puede recordar pues, a los esqueletos de las ballenas o a los espirarios de los peces, una vez digamos que la materia orgánica ha desaparecido, se lo queda el cartílago y los huesos. Piensa en un espacio amplio y diáfano, pero que al mismo tiempo tiene diferentes alturas en el interior, para mostrar, digamos, un espacio continuo en las visitas y contar también con un gran espacio central donde están expuestos, digamos, pues diferentes elementos, como veis aquí en esta cadena de ADN. Bueno, el hemisférico también cuenta con una parte móvil. El aspecto que tiene, digamos, que se viene a asemejar, pues también nuevamente a una enorme concha, como si nos dejara ver una perla que hay en su interior, jugando también pues con el espacio en el que se emplaza en ese estanque, y contando pues también con una cubierta móvil, como podéis comprobar en esta imagen nocturna. Bueno, ya esta sería una imagen del interior con el cine IMAX dentro del edificio. Y bueno, y luego ya por último tenemos el Palacio de las Artes. Visto en planta con sus diferentes secciones, en cierto modo, pues nos puede parecer una abstracción de un pez, la forma que a lo mejor pues, pudiera tener un rodaballo o un lenguado. Aunque eso sí, de todos modos, ya vista la sección y también pues, el exterior visto en esa sección longitudinal y también el alzado del edificio, así como estas secciones transversales, también podemos observar que pese a esas referencias, digamos, orgánicas, también está presente una estética maquinista. El edificio nos puede parecer una suerte de pez de tamaño colosal, como si fuera la cabeza de una orca, pero también nos puede recordar a una nave espacial. Todo ello pues teniendo en cuenta que el edificio tiene una compleja distribución de espacios en el interior, buscando curiosamente también la relación con el exterior. Esta galería instalada que veis en la parte frontal del edificio o la galería jardinada que podéis comprobar ahí. Teniendo en cuenta que el edificio pues, permite el acceso a un gran auditorio y a una sala de cámara. Bueno, ahí tenéis de todos modos diferentes vistas del edificio. Y aquí tenéis pues imágenes del interior. Por un lado,
el aula magistral o sala de cámara. Y luego, por otro lado, el auditorio principal, teniendo en cuenta pues que también cuenta con un tercer espacio, también de un tamaño pues, relativamente menor. Bueno, como podéis comprobar, pues se iba a emplear en ese caso para un concierto de una orquesta de cámara. Bien, aquí de todas maneras, pues el interior en cierto modo pues guarda relación con el exterior, con esas líneas onduladas de inspiración orgánica, también está presente el color blanco, pero combinando, digamos, pues el uso de materiales, teniendo en cuenta pues las condiciones de visibilidad y de acústica que tienen que tener dichos espacios. Bueno, y ya con ello pues terminamos con Calatrava, con la ciudad de las artes y de las ciencias, que vienen pues a resumir pues muchos aspectos de su obra, también las cuestiones relacionadas con los presupuestos y sobrecostes en la construcción de sus edificios, que se hacen extensivo al mantenimiento de estas obras, también haciendo referencia pues a aquellos posibles problemas que pudiera haber en estas construcciones, pues por la gran complejidad que tienen sus propuestas y cómo deberían de ponerse en funcionamiento, y también pues con esa estética pues tan singular, al mismo tiempo futurista y orgánica que tienen sus construcciones. Bueno, como yo ya os comenté, pues iba a abordar, todos estos puntos, pues, como yo ya os había mencionado, pues por el tejado. Es decir, que la parte correspondiente a la introducción histórica y al contexto cultural desde mediados del siglo XX en adelante, pues lo iba a dar ahora. De todas maneras, pues me interesaba también hacer hincapié a cuestiones que se encuentran, de la más rabiosa actualidad, más que, detenerme especialmente en acontecimientos que tuvieron lugar en la década de 1940, 50, 60, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues, daros cuenta de lo que ha pasado en estos días, un conflicto que parecía que estaba en coma inducido, que era la guerra civil de Siria, pues, de repente, los acontecimientos se han desatado. El dictador El Assad, que llevaba más de 20 años en el poder y que había reemplazado a su padre, pues literalmente ha huido del país, su régimen se ha desmoronado y que ahora mismo pues hay una situación obviamente de incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar no solo en ese país, sino en Oriente Próximo. ¿Qué consecuencias tendrá? Bueno, pues seguramente suba la gasolina, que es lo que suele pasar pues, en lugar de conflictos en Oriente Próximo. Bueno, tema punto 12. El siglo XX. El mundo desde 1945. Contexto histórico
cultural y científico. Bueno, pues lo primero que tengo que comentar es por qué desde 1945 y no otra fecha. Bueno, pues en 1945 concluye la Segunda Guerra Mundial y eso da origen a un nuevo orden, diferente a lo que había sucedido hasta ese momento. Antes de la Segunda Guerra Mundial había habido países que habían tratado de llevar a cabo su hegemonía sobre un continente o un área muy concreta, o por el contrario se habían buscado sistemas de equilibrio. Naturalmente, pues eso lleva a que en la Primera Guerra Mundial pues diferentes potencias se enfrentaran entre ellas, y en la Segunda Guerra Mundial los llamados países del eje, que buscaban, digamos, pues establecer una clara hegemonía sobre áreas muy concretas, en el caso de la Alemania nazi sobre Europa, en el caso de Japón sobre Asia y el área del Pacífico. Italia, digamos, era el país con menos peso de entre los tres, pues pretendía crear pues su propio espacio hegemónico en el área del Mediterráneo, pero el conflicto pues conduce a que dichos países del eje acaben siendo aplastados. Y tras la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se van a reunir ese mismo año en dos conferencias internacionales. La conferencia de Yalta y la conferencia de Potsdam. Esas dos conferencias van a establecer ese nuevo orden mundial el que va a marcar la denominada como Guerra Fría. Bueno, pues ¿qué sucedió pues ya más concretamente en esas dos conferencias? Bueno, pues en primer lugar, en Yalta se reunieron los máximos mandatarios de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido. Se trataba de Joseph Stalin, el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Allí ya pues empezaron a discutir, digamos, cómo iba a tener lugar pues, el nuevo orden mundial, donde Stalin pues, especialmente insistió en que la Unión Soviética tenía que tener su propio espacio de seguridad, es decir, lo que daba a entender era que los países de la Europa del Este se iban a convertir en satélites
suyos. Roosevelt, a su vez, estaba empeñado en la creación de la Organización de las Naciones Unidas, un organismo internacional de cara pues, a favorecer el diálogo internacional y la paz mundial, al tiempo que se inspiraba en la antigua Sociedad de Naciones, la Primera Guerra Mundial. Bueno, Churchill tenía pues especiales discrepancias con Stalin, aunque de todos modos, curiosamente, le propuso una suerte de reparto territorial de los países que se encontraban en Europa del Este. De todas maneras, de entre los tres países, el Reino Unido era el que se encontraba en una posición más débil. Ya se adivinaba por aquel entonces cuáles iban a ser las dos grandes superpotencias mundiales que iban a disputarse la hegemonía mundial. Bueno, tras la caída de Berlín, en la localidad vecina de Potsdam, va a tener lugar una nueva conferencia internacional, pero sus protagonistas van a cambiar. Stalin, evidentemente, como todavía no se había muerto, pues va a estar presente. Pero Roosevelt había fallecido y su puesto había sido ocupado por su vicepresidente, Harry Truman. Él, digamos que tenía pues escaso conocimiento de los entresijos del poder y del gobierno por aquel entonces, y le tuvo que poner al corriente de muchas cosas, entre las cuales estaba el llamado Proyecto Manhattan, es decir, el proyecto atómico que llevaría al bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. De hecho, pues él ya, cuando acude a esta conferencia, pues ya lo sabía, digamos que lo desliza de manera sigilosa, y Stalin, digamos, pues lo escucha y no le da, digamos, demasiada importancia. Quizás porque seguramente ya estaba al tanto de ello. O sea, su red de espionaje pues estaba presente en Estados Unidos y es casi seguro que tuviera conocimiento de la fabricación de la bomba atómica. Bueno, Attlee va a reemplazar a Churchill. Se habían convocado elecciones y, curiosamente, el candidato del Partido Laborista había reemplazado a Churchill, que era el candidato del Partido Conservador, aunque curiosamente había sido ministro de su gobierno en los años anteriores. También va a tener un papel secundario en relación a los dos gobernantes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Así que tenía, digamos, poco que hacer y poco que decir. Este nuevo orden mundial se basó en la asistencia de dos superpotencias los Estados Unidos y la Unión Soviética. Las cuales se enfrentaron en la llamada Guerra Fría,
que tuvo lugar pues prácticamente desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial hasta la desaparición de la URSS, es decir, desde 1945 hasta 1991. ¿En qué consistió dicho enfrentamiento? Bueno, pues curiosamente ambos estados no se van a enfrentar de manera directa, sino que lo harán indirectamente. Así que habrá conflictos, pero estos conflictos, que llegarán a ser muy tensos y que podrían haber provocado la Tercera Guerra Mundial, tendrán lugar en terceros países, en lugares como Berlín, la península de Corea, Vietnam o el Canal de Suez, por citaros simplemente 4 ejemplos. ¿Qué caracteriza a dicho conflicto también? En primer lugar, la existencia de dos bloques. Que venían a estar caracterizados pues no solo pues, por la alianza de las dos superpotencias con otros países, sino también por cuestiones ideológicas e incluso también por tener economías claramente diferenciadas. En primer lugar, el bloque occidental, o también llamados en ocasiones bloque capitalista. Va a estar liderado por Estados Unidos y va a estar integrado en un principio por democracias liberales. Y digo en un principio porque también dentro de este bloque acabarán formando parte dictaduras militares. ¿Por qué? Bueno, porque esos regímenes serán considerados como regímenes anticomunistas y claro, pues en cierto modo, pues debido a la búsqueda de alianzas en diferentes lugares del mundo, pues digamos que Estados Unidos opta, digamos, por lo malo conocido, a que literalmente pues fueran derribados esos regímenes, que hubieran lugar elecciones libres y entonces, tras la celebración de las mismas, pues hubiera al poder o participara del mismo el Partido Comunista de turno. Y luego, por otro lado, el bloque comunista. Liderado por la Unión Soviética e integrado inicialmente por los regímenes comunistas de Europa Oriental. Los territorios que habían sido liberados
durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos, el Reino Unido y las tropas de otros países aliados, se vieron convertidos en regímenes liberales, bien porque ya existían, como en el caso de Francia, o bien porque se establecen en ese momento, como en el caso de Italia. Sin embargo, en los territorios que habían sido liberados por la Unión Soviética, se van a crear regímenes comunistas a la imagen de la URSS, pero que se van a convertir en satélites suyos, es decir, son regímenes que van a ser aliados forzosos de la Unión Soviética. Por eso, pues en ocasiones se desarrollaron desde ese momento hasta 1989 varias crisis debido a las tensiones que había dentro de dichos países y de dichos regímenes, fruto pues precisamente también del papel que tenía la Unión Soviética dentro de dicho bloque. Bueno, pues inicialmente, digamos que estos regímenes estaban muy claramente diferenciados, pero según pasa el tiempo, la Unión Soviética y Estados Unidos van a buscar nuevos aliados. Estados Unidos, como ya os he mencionado, pues va a apoyar a dictaduras y regímenes totalitarios, porque estos habitualmente se manifestaban contrarios al comunismo. Es el caso mismo del régimen de Franco en España. Luego, a su vez, en el caso del bloque comunista, la Unión Soviética pues va a favorecer movimientos revolucionarios que buscasen hacerse con el poder en ciertas partes del mundo y también a apoyar los movimientos de liberación nacional que existían en los imperios coloniales que estaban viviendo por aquel entonces el proceso de descolonización, buscando pues precisamente que se crearan regímenes que al menos, digamos, simpatizaran con la causa soviética. Existían bloques, pero esos bloques además estaban separados y no solo físicamente. Esa separación va a recibir un nombre: el telón de acero. Esa denominación viene desde una fecha muy temprana por parte de Winston Churchill. Bueno, aunque el término de todos modos pues era hasta cierto punto anterior, lo que hacía referencia era la separación entre el bloque occidental y el bloque comunista, entre los países occidentales y los países de Europa Oriental, en la que, muy especialmente, en eso hacía referencia Churchill desde su punto de vista, aquellos que se encontraban en el bloque oriental no podían pasar hacia el bloque occidental porque existía lo que se denominaba como telón de acero, una frontera férrea con duros controles fronterizos donde se perseguía pues, a aquellos que querían huir, que querían escapar,
y que literalmente pues era según él, una barrera. Lo venía a denominar así. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído sobre el continente un telón de acero. Bueno, la separación era ideológica, con regímenes, con economías diferenciadas, pero también física. Y desde luego que si había algo que ejemplificaba por excelencia el telón de acero, aunque curiosamente no estaba en esa frontera que había explicado Churchill, se encontraba en la propia ciudad de Berlín. El muro del mismo nombre que separaba los sectores de la ciudad y que la dividía de manera abrupta. De todos modos, el muro de Berlín se creó ya con posterioridad, en la década de 1960. Bueno. En tercer lugar va a existir un enfrentamiento indirecto y Estados Unidos se enfrentarán en conflictos de terceros países. Se da una cosa muy curiosa. Los norteamericanos y los soviéticos podían apoyar, además, pues una causa en la que estuviera una causa en una guerra civil o en un conflicto colonial. Podían intervenir directamente, como hicieron los norteamericanos en Vietnam o los soviéticos en Afganistán. Pero nunca en esos terceros lugares las tropas norteamericanas y las tropas soviéticas se van a enfrentar abiertamente. Otro aspecto a señalar es el de la carrera armamentística. Que incluía armas nucleares. Poco tiempo después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética va a conseguir tener su propia bomba atómica. Esto va a hacer que ambas superpotencias contasen con un enorme arsenal atómico y además van a ir perfeccionando las bombas, teniendo cada vez un poder mayor de destrucción. Así, pues va a aparecer la bomba de hidrógeno con una capacidad destructiva pues mucho mayor que las bombas que se arrojaron sobre Hiroshima y Nagasaki. De hecho, pues ambas superpotencias van a contar con tal arsenal que era capaz, más ni menos, capaz de destruir la Tierra por completo varias veces. Que se dice pronto. Y de ellos. El caso de todos modos, no, pues de momento se han hecho pruebas atómicas, pero no se ha empleado desde 1945 la arma atómica en ninguna guerra. No será porque no ha habido ocasiones ni conflictos en todo ese momento. El caso de todas maneras, no, lo digo muy en serio.
Porque la bomba atómica y estos arsenales son armas estratégicas, es decir, sirven de elemento de disuasión. Es decir, tener un arma atómica, pues digamos que te permite tener un as en la manga, pues justamente para evitar determinados conflictos. Es decir, ¿por qué no se enfrentan directamente? Porque siempre la otra superpotencia podría utilizar las bombas atómicas para llevar a cabo un ataque. Y de hecho, pues durante la Guerra Fría, pues habrá conversaciones donde se lleve a cabo pues el planteamientos en relación al no emplazamiento de dichas armas en determinados países e incluso ya más adelante, en la década de los 70 y de los 80, se pensará en cómo reducir estos arsenales atómicos y cómo ir reduciendo pues, el número de bombas. Porque al fin y al cabo también hay que tener en cuenta una cosa, fabricarlas es relativamente sencillo y barato. Mantener los arsenales y conservarlos en condiciones de seguridad es bastante caro. Esta carrera armamentística, que de todas maneras no se limita solamente al empleo de cabezas nucleares con sus correspondientes misiles, sino que también lleva a que los ejércitos tengan millones de soldados, que se dispusiera en miles y miles de aviones, de misiles, de tanques, también con un enorme tonelaje de buques, va a llevar a la creación de alianzas militares. El Pacto de Varsovia por parte del bloque soviético y la OTAN por parte del bloque occidental, una alianza militar que vinculaba a Estados Unidos con los países de Europa occidental y donde también va a estar presente Canadá. Por otro lado, Estados Unidos también impulsa la creación de otra alianza militar en el sudeste asiático, la SEATO, la cual de todos modos acaba desapareciendo en 1977. La guerra de Vietnam, entre otras consecuencias, pues va a llevar a la disolución de dicha alianza militar. Estados Unidos a partir de ese momento pues va a buscar, digamos, pues crear alianzas bilaterales con algunos de los países de dicho entorno. Bueno, pues vamos a ver ahora pues cómo se desarrolla dicha guerra. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista.
Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la guerra civil rusa. Finalmente, las tropas del ejército rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que esta era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la migración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra de Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya.
La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar a los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Bueno, cuando se habla de todos modos del enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, digamos que se pasa un poco de puntillas sobre la carrera espacial. La carrera espacial, digamos que no solo tiene un elevado aspecto en relación pues al desarrollo de la aeronáutica, la aplicación pues de diferentes inventos e innovaciones, todavía pues a fecha de hoy, sino que digamos era una manera de competir, una manera de exhibir músculo, pero curiosamente por medios pacíficos. Venía a ser algo no tan distinto de una suerte de competición deportiva. Aunque eso sí, digamos que aquellos que trabajaron en dicha carrera espacial, pues os podéis imaginar pues perfectamente que se encargaron también pues del diseño de armas como pudieran ser los misiles intercontinentales, aunque al fin y al cabo pues venían a utilizar pues una tecnología digamos no tan distinta. Si un cohete es capaz de salir fuera de la atmósfera y lanzar a los astronautas en órbita y ser capaces, por tanto, de que estos puedan regresar ilesos a la Tierra, pues ¿por qué no van a poder diseñar un artefacto que se lance desde un continente y explote en otro? Bueno, el caso alemán, además, tras la Segunda Guerra Mundial, va a ser el ejemplo más sangrante del telón de acero y de ese enfrentamiento dentro de la Guerra Fría. Y tiene su origen, pues, precisamente en las conferencias de Potsdam, en las conferencias de Yalta y Potsdam, sobre todo en la segunda. Alemania ya había sido derrotada y, claro, pues no solamente se piensa en que el país no pueda levantar cabeza, que no se convierta en una nueva amenaza a escala mundial, ni siquiera a escala europea. Así que lo que se decide es crear 4 zonas de ocupación: el sector francés, el sector británico, el sector norteamericano y el sector soviético. El sector soviético correspondía a la parte oriental de Alemania. Pero luego además, curiosamente,
la propia capital, Berlín, se va a ver dividida en cuatro sectores de ocupación. La ciudad se la van a repartir entre alemanes, británicos, estadounidenses y soviéticos. Claro, no mucho tiempo después, en la década de los 40, los tres sectores occidentales se van a unificar y se va a crear la República Federal Alemana. También su parte correspondiente en el Berlín Occidental se van a integrar en un único distrito. Claro, ¿qué es lo que va a pasar en la Alemania Oriental? Pues se va a crear la República Democrática Alemana, con un régimen comunista y cuya capital va a ser el Berlín Oriental. La capital de la República Federal Alemana, por el contrario, se va a establecer en Bonn. Ciudad que será capital de dicho estado hasta 1990, cuando ya tuvo lugar la reunificación alemana. Bueno, de todos modos, pues siguiendo curiosamente el ejemplo alemán, esto nos lo íbamos a encontrar también en otros lugares fruto de esa mecánica de la Guerra Fría. Corea del Norte y Corea del Sur se verán divididas. Y Vietnam del Norte y Vietnam del Sur temporalmente también lo serán. Haciendo, pues, digamos, pues esa suerte de juicio de Salomón y de la mitad para ti y la mitad para mí. Bueno, ya más concretamente de la... bueno, había puesto 4 puntos, ¿no? Sí. Bueno, pues cabecita, dale. De todos modos, me volveré... nuevamente a ello, división de Alemania, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Y de Berlín. Y luego a su vez desarrollo de la carrera espacial, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Bueno, curiosamente el origen va a tener lugar también debido a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, con el desmoronamiento de Alemania, los servicios secretos norteamericanos y soviéticos buscaban hacerse pues con el control de los secretos científicos alemanes y también buscaron precisamente a esos científicos para utilizarles en beneficio propio. Bueno, los alemanes y particularmente los que pertenecían al partido nazi, pues tenían un miedo atroz al avance de las tropas soviéticas, buscaban pues establecerse en los países del ámbito occidental, porque entre otras cosas, pues temían que pudieran acabar en la cárcel, asesinados, etcétera, etcétera, y veían, digamos, con mejores ojos poder trasladarse hacia el oeste. Uno de ellos va a ser Herbert von Braun. ¿De qué había sido responsable? Pues ni más ni menos que de diseñar las V1 y las V2, las bombas volantes alemanas que aterrorizaron Londres
y que son el origen de los misiles de la actualidad. Bueno, Von Braun, de todos modos, pues cuando era joven, cuando era un niño y todo, o más bien un adolescente, que todavía no cursaba estudios en la universidad, lo que no pensaba era en construir bombas, sino que lo que pensaba era en diseñar cohetes para alcanzar el espacio. Pero claro, él, afiliado al partido nazi, se convirtió pues, en una figura dentro del régimen, y sus investigaciones e inventos pues, fueron clave para el desarrollo de dicho armamento. Cuando el régimen de Hitler se descompone, él se rinde, se ofrece a los norteamericanos pues literalmente le ponen la alfombra roja, y ya posteriormente será la cabeza visible de su carrera espacial. Luego ya, pues en cuanto a su pasado nazi, porque al fin y al cabo pues, tuvo responsabilidades enormes para fabricar esas bombas volantes. Se utilizó mano de obra esclava y murieron muchísimos trabajadores en condiciones de trabajo inhumanas. Pero evidentemente pues esto pues fue, digamos, obviado. Bueno, sobre la carrera espacial, bueno, pues esta, digamos que ya cogió forma en la década de 1950 e inicialmente quienes tomaron la delantera fueron los soviéticos, fueron los primeros en enviar al espacio un satélite, los primeros también en enviar a un astronauta o un cosmonauta, como decían ellos, al espacio, también los primeros capaces en hacerlo orbitar alrededor de la Tierra. Pero, de todos modos, los medios empleados en Estados Unidos, que no escatimaron presupuesto, pero que de todos modos pues, buscaban más la seguridad que la Unión Soviética, al régimen comunista pues, no le importaba tanto, digamos, que los cohetes explotaran en los ensayos, pues finalmente, digamos que esto vino a imponerse. El éxito de los cohetes Saturno y posteriormente del proyecto Apolo pues va a llevar a la llegada del hombre a la Luna ya por 1969, suponiendo pues evidentemente pues el triunfo incontestable de los Estados Unidos en dicha carrera espacial. Bueno. Para hacernos una idea, pues ya durante parte de esta clase vamos a ver cómo, curiosamente, se va a desarrollar. Un corazón caliente sale de las manos. Corte un pelín, ¿vale? We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. La conquista del espacio por el hombre nació de la guerra y de la rivalidad entre dos superpotencias. ¿Está confirmado? Sí. Los Estados Unidos y la Unión Soviética. Es increíble. Dos naciones que compiten por crear armas poderosas, con mayor alcance y capacidad destructiva. Alcanzaremos Europa Occidental. ¿Qué hay de América? Pero la batalla por construir mejores cohetes llevó al hombre hasta donde nunca había estado. Carrera espacial. Von Braun contra Korolev. Genios. En los últimos días de la
Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas norteamericanas se apoderan de Alemania desde el oeste, mientras la Unión Soviética ataca desde el este. Ahí. Permaneced alerta. Los dos aliados compiten por hacerse con el arma más poderosa de los nazis. Un cohete de largo alcance conocido como V2. El cohete V2 fue creado como el arma terrorífica de Hitler. Podía volar unos 320 kilómetros en cualquier dirección. Era el primer artefacto creado por seres humanos que podía alcanzar la altura suficiente para llegar al espacio. Suponía un gran avance para los cohetes. Lo único que los aliados desean más que el poderoso V2 es al hombre que lo ha creado. El científico alemán Werner von Braun. Aunque es el principal diseñador de cohetes de los nazis, sus verdaderas ambiciones nunca han estado en la guerra, sino en el espacio. La pasión de Von Braun era convertir a la humanidad en una especie que viajara por el espacio. Creía firmemente que los humanos deberían abandonar la Tierra y explorar otros mundos. Y estaba convencido de que, por primera vez en la historia, teníamos los medios para hacerlo. Al colaborar con los nazis, Von Braun consigue financiar sus experimentos con los cohetes. Werner von Braun se guiaba fanáticamente por la visión que tenía de los viajes espaciales. Y su afición era muy cara. En realidad solo los ejércitos y los gobiernos podían financiar su sueño. Así que estaría dispuesto a vender su alma a cualquiera. Pero su V2 no es suficiente para salvar al Reich. Tan solo unas semanas después del lanzamiento del último cohete, el ejército norteamericano penetra en el corazón de Alemania. Su búsqueda de la tecnología del V2 les lleva hasta un campo de concentración llamado Mittelbau-Dora. Vosotros dos, dentro. Y vosotros, registrad ese edificio.